Hola, bienvenidos a este nuevo video de econometría de corte transversal, donde veremos el cálculo del coeficiente de determinación. Básicamente, para poder hacer estos cálculos, lo primero que tenemos que hacer es haber estimado un modelo previamente. Y como bien sabemos, en el video anterior nosotros logramos estimar un modelo donde nuestra variable explicada, o en este caso la variable y, es la variable salario. Y aquí tenemos las variables explicativas que en este caso tratan de explicar el comportamiento o la evolución de la variable y. Para este caso es la variable de experiencia y años de estudio. Ahora, después de haber estimado esto mediante el modelo o el método matricial, hemos obtenido estos tres parámetros. Beta 0, que corresponde a la constante, beta 1, que eso quiere decir que es el parámetro asociado a la experiencia, y beta 2, que en este caso viene siendo el parámetro asociado al año de estudio, tal como está escrito en esta ecuación en amarillo, o sea, en naranjo que tenemos acá a la derecha. Entonces, para poder empezar a hacer, en este caso, el coeficiente de determinación, vamos a copiar estos valores y los vamos a pegar acá. Básicamente, esta plantilla la hice porque para darle un poco más de orden a la clase y así ustedes no se puedan perder a medida que esto lo van viendo. Les recomiendo hacer el mismo orden en sus planillas de Excel cuando intenten practicar esto para que para ustedes también el aprendizaje sea mucho más ordenado y le den más sentido a lo que hacen. Bueno, entonces, ¿qué es el coeficiente de determinación? También se le conoce como R cuadrado y es básicamente una medida que nos permite ver cuánto es la explicación del modelo a la variación de los datos. Por ejemplo, si tenemos un R cuadrado de un 80%, significa que el modelo logra explicar el 80% de la variación de los datos. Eso es básicamente lo que quiere hablar este indicador. Ahora, ¿cómo se construye? Bueno, primero, para ver eso, tenemos que aprender a hacer unos cálculos previos. En este caso tenemos la suma explicativa al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tenemos que es una sumatoria donde i parte en 1 y n es la cantidad de observaciones. Y por cada vez o por cada observación tenemos que tener un valor estimado que lo entrega el modelo y además este valor estimado se le resta el promedio de los datos de la variable que nosotros intentamos explicar. ¿Por qué se toma esto? Bueno, como bien saben, para que un modelo sea válido, su error debe ser cero. Por tanto, como el error es cero, entonces la variable, en este caso explicada, y la variable estimada, la resta entre ambas es cero. ¿Ya? Por tanto, el promedio de esta serie, que en este caso salario en nuestra variable i, el promedio el promedio de la población, o mejor dicho, de la muestra del salario que nosotros hemos obtenido, es igual al promedio, en este caso, de las variables estimadas, o mejor dicho, de la estimación del modelo. Por tanto, para ver cuánto es en este caso la variación de la explicación o de la parte explicada del modelo, tenemos que restar, en este caso, la, el valor estimado con el promedio. Entonces, antes de pasar a eso, vamos a hacer lo siguiente. Acá donde dice promedio, yo calculo promedio de i, me da 893,75. Entonces ahora, como tenemos el promedio, lo que necesitamos entonces es tener el valor estimado. El valor estimado es simplemente calcular en función de los datos con la ecuación anteriormente mencionada, que incluso está en la pestaña de ejercicio aquí. Entonces, a esta ecuación le ingresamos los datos para obtener el valor estimado. Por tanto, igual sería beta 0 más beta 1 por experiencia más beta 2 por años de estudio. Los betas tienen que ir con su correspondiente variable. ¿Ya? Ahora, otra cosa, como los datos van variando hacia abajo, los datos no son los mismos, pero los parámetros son constantes, entonces yo les recomiendo fijar el parámetro con F4, le dan Enter y luego toman este cuadradito que está acá en la esquina inferior derecha y automáticamente van a tener sus valores estimados. Ahora, ¿cómo obtener el TEC?
Bueno, yo les dije que en la sumatoria va desde 1 hasta el número. Esto es como una especie de secuencia. En la primero vamos a tener, ¿cierto? O una iteración. Vamos a tener una resta y esa resta la tenemos que elevar al cuadrado. Para este caso. Después para este caso, para este, para este, para este, para este, para este, para este. Entonces, por eso que es importante determinar cuánto es el n. El n, si ustedes toman todos los datos de una sola variable, van a tener que abajo el recuento es 8. Por tanto, por eso acá en el n, la columna n del cálculo sec, puse del 1 al 8, precisamente para cumplir con la iteración de esta sumatoria. Entonces, vamos a calcular la diferencia. Es el valor estimado menos el promedio. Ahora, como el promedio es el mismo, entonces yo les recomiendo fijar el F4. Con F4 aquí. Entonces, lo único que va a variar es, en este caso, la columna A2 va a pasar a 3. Miren. Yo pongo esto acá, aquí está 3 y está fijo el promedio. Por tanto, vamos a calcular todo esto y nos da esto. ¿Ya? Esta es la diferencia entre la estimación con el promedio, en este caso de la variable y. Ahora, esto, ¿ya? Vamos a ocupar la función potencia. Oh, me equivoqué en tipear. Y les pide la potencia, en este caso es 2. Y ahí tienen el cálculo de esta parte. Ahora, es la sumatoria de todas las potencias. Por tanto, sería suma. Y sumamos todas las potencias de las diferencias y nos da este valor. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos el sec, que es este valor de acá. Entonces tenemos que calcular ahora el SRC, que es la sumatoria residual cuadrada, que es básicamente obtener el error de cada una, ¿ya? Obtener el error de la estimación, ¿cierto? Entre el salario y, en este caso, bueno, la estimación del error. Y después, al obtener el error, se obtiene por cada observación y luego se eleva al cuadrado y se suma el total de estos errores. Vamos a obtener el error. Por ejemplo, sabemos muy bien que la i, que es la variable explicada, está a la izquierda del signo igual. Como por ejemplo lo tenemos acá. Y todo esto que está acá, hasta toda esta parte de la derecha, porque acá no está escrito el error, ¿ya? Toda esta parte de la derecha es la variable, ¿cierto? O en este caso el valor estimado, que fue lo que tenemos acá. Entonces, para calcular el error, es la variable explicada menos la variable estimada, ¿ya? Por tanto, tenemos en el error el salario menos la estimación. Y esto se hace todo hacia abajo. Cuando tengamos hecho esto, van en potencia y lo elevamos al cuadrado. Entonces, esto lo hacemos igual para abajo y hacemos la suma. Entonces, ya tenemos en total el cálculo del SEC y el SRC. Entonces, esto es súper importante, porque esto es lo que explica el modelo a través de las variables que nosotros y los parámetros que hemos estimado, y esto es lo que no explica el modelo. ¿Por qué? Porque el error es todo lo que no está dentro del modelo, todo lo que no logramos captar con él. La idea es que esto sea 0 en promedio, pero la diferencia entre el valor real con el valor estimado, ¿ya? Es lo que nosotros no pudimos explicar, ¿ya? Entonces, el STC es igual a la suma del SEC, como lo tenemos acá en la ecuación, más el SRC. Y tenemos que nos da esto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo calculamos entonces el R cuadrado o coeficiente de terminación? Bueno, tenemos dos formas. La primera es dividir el SEC dividido, que es el SEC, en este caso viene siendo el valor que representa la variación explicada por el modelo respecto a la variación total. Y esto está en decimal, pero si ustedes le aplican porcentaje,
tenemos que nuestro modelo logra explicar el 90,2% de los datos, que es altísimo, muy bueno. Ahora, ¿cuál es la otra forma? La otra forma es 1 menos, paréntesis, la parte no explicada, dividido por el total, que les da exactamente lo mismo. Y así se calcula. Entonces, ¿qué es lo que es importante o cuál es la conclusión importante? Es que nuestro modelo, ¿ya?, que explica el salario o la variación del salario, lo explica en un 90,2%, que es bastante altísimo. Consideren que el máximo es 100, porque el R cuadrado va entre 0 y 1, que multiplicado por 100 nos da una cifra en porcentaje. Entonces, solamente un 9,8% no logra explicar este modelo. Por tanto, es una cifra muy alta y muy buena. Ahora, un pequeño ejercicio para ejemplificar lo anterior y el decir por qué es tan bueno. Porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos tirar un gráfico de línea para explicar o ver qué ocurre con el modelo, y tienen que ver que prácticamente el valor estimado está prácticamente encima, es muy poca la variación que existe entre la estimación y el salario. Por tanto, es un muy buen modelo, así a grandes rasgos, para estimar o ver la evolución del salario. Y eso sería todo. Muchas gracias por poner atención y por aprender conmigo econometría.